Buenos días, estamos en el segundo programa de Informateco. Hoy me vuelve a acompañar Antonino. Hola, buenos días. Buenos días. Y mi copresentador, que a partir de ahora que va a ser Joel. Buenos días. Buenos días. Bien, hoy traemos un programa mucho más cargado, mejor preparado también que el de la última vez. También un saludo para Lidia en producción. Y nada, comencemos. Comencemos con los titulares que han estado en boca de todos estas últimas 2 semanas. Joel. El primero, unos 50 bancos se plantean mudar a la Unión Europea tras el Brexit, según el Banco Central Europeo. Las últimas sequías perjudican gravemente a las compañías eléctricas. Hacienda pide al Tribunal de Cuentas que investigue los gastos del 1 de octubre. Una delegación de SECEN visita Alicante para invertir millones de euros en empresas. Bien, comenzando, bueno, se ha quedado claro de que son noticias importantes, o sea, la verdad que viene fresco el programa. En primer lugar hablaremos de los 50 de los 50 bancos que se plantean mudar a la Unión Europea tras el Brexit, según el Banco Central Europeo. Bien, según ha constatado la presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, Daniel Nowy, 50 entidades financieras han llevado a cabo consultas con el Banco Central Europeo. El principal motivo de estas consultas ha sido a raíz del Brexit. También se ha confirmado que una veintena de ellas ya habría empezado con los trámites para la mudanza. Puede que aún no la hayan firmado, pero han llevado a cabo una solicitud bastante completa que puede formalizarse rápidamente, alegó la presidenta. Entidades como JP Morgan, Morgan Stanley o la japonesa Daiwa Securities ha dejado clara su intención de fijar sus respectivas bases de operaciones en la ciudad alemana Frankfurt de Meno. Otros, como el estadounidense Bank of America Merrill Lynch, apostará por la capital de la República Irlandesa, Dublín. Las últimas sequías perjudican gravemente a las compañías eléctricas. La falta de lluvia ha provocado a las compañías eléctricas, principalmente en Iberdrola y Endesa, obtener unas pérdidas de 1.000 millones de euros de la cifra de los ingresos. Esta caída de los ingresos se debe a diversos factores. Uno de ellos lo dejó claro la red eléctrica, como operador nacional del sistema, que hizo público el mes pasado los datos en los que se podía ver cómo este año se ha generado la menor producción hidroeléctrica desde 1995, hundiéndose hasta los 725 gigavatios por hora. Los expertos prevén que Iberdrola obtendrá entre julio y septiembre unos 1.710 millones de euros, causando una caída del 7% en comparación con las mismas fechas del año anterior. Por otro lado, Endesa recibirá unos ingresos de 915 millones de euros, un 8,7% menos que obtuvo en el tercer trimestre del año pasado. Además, la sequía que afecta al sur de Europa mermará los márgenes de los grandes servicios básicos provistos por estas compañías, frente al crecimiento medio del 6% del sector. España, al ser uno de esos países más dañados por las sequías, trasladará esta negativa a Endesa, que mantiene una exposición exclusiva con España, convirtiéndola con una de las más afectadas. También cabe mencionar que la falta de viento está afectando de manera drástica a estas compañías. En tercer lugar, hablaremos de Hacienda, que ha pedido al Tribunal de Cuentas que investigue los gastos del 1 de octubre. Como informaba el ABC, el Ministerio de Hacienda ha remitido un escrito al Tribunal de Cuentas para que investigue los gastos del Gobierno para organizar el 1 de octubre. El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha pedido a la Fiscalía del órgano de control que inspeccione la organización del referéndum ilegal y el posible uso de recursos públicos por parte de la Generalitat. Las sospechas de Hacienda no se dirigen a ningún partido en concreto. El Ministerio trataba de ahogar las vías financieras para que el Gobierno no pudiera destinar fondos públicos al referéndum ilegal, al aprobar controles semanales desde julio. Hacienda sospecha que la Generalitat ha destinado recursos públicos, de ahí el escrito al Tribunal de Cuentas. En caso de detectar irregularidades, se abrirá un procedimiento de responsabilidad contable para pedir a los miembros del Gobierno las indemnizaciones correspondientes, como ha adelantado El Español.
Este mismo procedimiento de que los sospechosos pongan de su bolsillo la posible desviación de dinero público es similar a la que enfrenta ante el Tribunal de Cuentas el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, por organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014. En cuarto lugar hablaremos de una delegación de Shenzhen que ha visitado Alicante para invertir millones de euros en empresas. Una delegación china de la provincia de Shenzhen estuvo hace un par de semanas en Alicante, gracias a un viaje organizado por la Cámara de Comercio de Alicante, COEPA y CEPIME. A estas entidades se les presentó una cartera de proyectos los cuales superaban los 2.000 millones de euros. Esta se ha convertido en la mayor cartera de inversión privada y pública, inmobiliaria y empresaria que se ha presentado en la provincia de Alicante hasta la fecha. Esto puede ser un abanico de oportunidades para la provincia alicantina. Por una parte, poder conseguir inversores para los planes que se desean realizar y por otra la oportunidad de poder exportar ideas y productos al país asiático. También cabe mencionar que se acordó en que las exigencias de los inversores chinos fueran de total confidencialidad. Y nada, ya hemos visto un poquito estas noticias y por último mencionaremos cómo ha sido la bolsa en este último mes de octubre y cómo ha estado presente en nuestra sociedad. Durante el mes de octubre, la declaración de la República Catalana, la activación por primera vez en la historia del artículo 155 por parte del Gobierno tras la aprobación del Senado, el ingreso en previsión preventiva de diferentes partidos catalanes, como la mitad de los exconsellers, han sido los causantes de que la bolsa española haya registrado su mayor caída desde el Brexit. El IBEX ha cerrado el mes con un avance del 1,37, frente al más del 3% que suben países como Francia y Alemania. Bien, con esto acabamos las noticias que han estado en boca de todos durante estas 2 semanas. Y comencemos con la sección de mi copresentador, ¿no, Joel? Sí. Comencemos con Deporteco. Bueno, en esta primera sección que vamos a dar... Bueno, una cosa antes de comenzar. El nombre te la has trabajado, ¿no? Lo de Deporteco, o sea, has ido a lo fácil, a lo seguro. Ahí, me gusta. Bien, ¿qué nos trae esta primera edición de Deporteco? En esta primera edición hablaremos sobre todo en aspectos generales y términos generales de cómo afecta el fútbol a la economía en España, pero muy general. Ya en las siguientes nos basaremos más concretamente en diferentes aspectos, como puede ser el tema de Hacienda, los contratos que tienen y otros. Y bueno, para saber bien cómo afecta el fútbol, primero tenemos que saber cuánta gente se dedica y cómo va, ¿no? Y como ya sabemos, aquí en España el fútbol es el deporte mayoritario, ¿no? Entonces vamos a dar unos pequeños datos para que sepa la gente de verdad cuánta gente lo hace. Y por ejemplo, el fútbol aquí cuenta con un total de 942.674 personas y con más de 20.558 clubes inscritos en la federación. Y además el CIS, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas, y realizó una encuesta en la que el 75,9% de los encuestados dijeron que alguna vez ya habían comprado una entrada para ver un partido de fútbol, que no solo verlo por la tele, sino gastarte dinero para ir a ver el partido. Todos creo que lo hemos hecho alguna vez. Todos, claro. Sí. También en una encuesta más reciente de la IMC, que es la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, mostró datos como que el 64,6% de los españoles son aficionados o tienen simpatía por el club en particular. Y un dato que me pareció realmente interesante es que, por ejemplo, el Betis tiene más simpatizantes que el Sevilla. ¿El Betis, man que pierda, tiene más simpatizantes que el Sevilla? Sí, aunque el Sevilla esté mejor a nivel deportivo y eso... Ya, por lo visto sí, o sea, lleva varios años en niveles europeos y el Betis, pues intentar mantenerse en primera. Llama la atención, pero bueno, sí, algo curioso. Tira más por fuera de España que sí, Sevilla, sí. por zonas de Andalucía. Habrá más corazón. Bueno, tampoco queremos que venga ningún sevillista ahora a quejarse. Bueno, y después de haber tratado otros temas más demográficos, pasemos al aspecto más económico. Y el fútbol profesional en nuestro país durante la temporada pasada movió 4.640 millones de euros, contando negocios indirectos como pueden ser la hostelería, el turismo o el transporte. Y además el fútbol tiene un gran crecimiento, ya que en la temporada 2014-2015, es decir, hace 2 temporadas,
generó unos ingresos de 2.615 millones. Y la temporada anterior, esa cifra se vio superada hasta los 16,9%, que son superar los 3.000 millones de euros. Yo creo que esta última temporada los ingresos habrán sido superados únicamente por el fichaje de Neymar, cabe mencionar. Pero bueno, puede ser. Continúe. También afecta al mercado laboral, que es cosa que suele importar mucho a la gente de a pie, y vemos que 128.020 trabajadores son los que trabajan directamente en el fútbol, ya pueden ser taquilleros, limpiadores, los de jardineros que se encargan del césped, y eso comprende un total del 0,7%. Y en cuanto al PIB supone el 1,27% del mismo, el fútbol. O sea, es una gran cantidad. Dentro de los últimos datos sobre el PIB se incluyen también apuestas y quinielas, que a día de hoy mueven alrededor de unos 3.500 millones de euros. Aunque las quinielas hayan bajado, las apuestas deportivas siguen subiendo muchísimo. Y generan mucha controversia porque también se han dado muchos datos de jóvenes menores de edad que ya apuestan y tienen problemas, o tamaños de partidos, como el más famoso sería el de la Juve, cuando bajaron a segunda, ¿te acuerdas? Sí. ¿Y te incluirías en ese grupo de menores que empezaron a apostar? Bueno, no, yo mayor de edad, siempre legal. Bien, eso nos gusta. Bueno, que el caso de la Juve fue conocido como el Calciopoli, y en el que a través de interceptaciones telefónicas se dieron cuenta de que a través de la influencia arbitral conseguían amañar los partidos. Y aunque en este caso no tuvieron nada que ver los jugadores, fueron los directivos los que amañaban a través de los árbitros pagándole para que la Juve consiguiese ganar ese año. Bueno, eso es una imagen muy lamentable del fútbol que se ve a día de hoy y que realmente ensucia su nombre como tal. Pero bueno, ¿alguna cosa más que añadir, Joel? No, por hoy hemos tratado ya aspectos más generales. Bueno, hoy hemos podido ver cómo el fútbol se encuentra presente constantemente en la economía. ¿Y nos podrías dar algún adelanto de lo que veremos de Deporteco en un par de semanas? Podríamos ver igual alguna asociación benéfica que tenga que ver con jugadores o el tema de Hacienda, ya veremos. Perfecto. Bueno, con esto finalizamos la sección de Deporteco y daremos paso a Rock and Roll Business con Antonino. Buenos días, Antonino. Hola, buenos días. Bueno, comencemos con Rock and Roll Business. Comenzamos. Bueno, Antonino, ¿qué nos vas a traer esta semana? Ya vimos la semana pasada que hablaste de los bonos... los bonos Bowie, de David Bowie, sí. ¿Y qué nos traes para esta semana? Bueno, pues esta semana vamos a hablar de low cost. Creo que todos nos suena qué es eso del low cost. ¿Lo hemos oído o lo hemos empleado alguna vez? O lo hemos empleado o hemos sido clientes de algún negocio low cost. Creo que todos conocemos. Lo primero que se nos viene a la cabeza son las compañías aéreas, pues sí. Ryanair y estas compañías. Pero resulta que el low cost también, esta sección, pues hablamos de los negocios del rock and roll, y el low cost también está presente, también fue un invento en los primeros tiempos del rock and roll. Hasta entonces, lo que nos encontrábamos cuando alguien iba a comprar discos, pues era discos de grandes orquestas o de bandas de jazz que suponían pues un empleo masivo de mano de obra, quiero decir, de músicos. Y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver el low cost con los inicios del rock and roll? Bueno, pues tiene que ver con un señor que se llamaba Sam Phillips, que en Memphis era propietario de un sello discográfico que se llamaba Sun Records. Y él tenía la idea de lanzar discos de rock and roll, y tenía unos músicos que en fin, y él siempre andaba buscando un blanco que cantara como un negro. Y eso ocurrió en 1954, cuando se le presentó con su camioneta Elvis allí en la puerta de la discográfica para mostrar su valía. ¿Y por qué hablamos de low cost? Bien, lo que ocurrió fue que en esta la manera de producir, pues si hasta entonces eran grandes bandas con muchos músicos y con empleo masivo de mano de obra, pues en ese momento
el cambio fue que con solamente 3 músicos, con Elvis, Scotty Moore y Bill Black, fueron capaces de crear el mismo producto que estaban creando otras, es decir, producto para vender discos, que estaban creando esas grandes bandas, pues lo crearon con ese empleo mínimo de mano de obra y de tiempo de grabación de estudio. Es decir, low cost, estaban rebajando el precio de lo que cuesta grabar un disco. Pero es que al mismo tiempo, no solamente eso, consiguieron un sonido innovador, consiguieron innovar y al mismo tiempo, como consecuencia de ello, pues un gran éxito en ventas. Por eso hablamos de low cost, porque el low cost no es tanto el precio a lo que tú lo vendes, el producto, sino lo que te cuesta a ti de producir. Si tú consigues, como consiguen las compañías aéreas y como consiguió Sam Phillips a través de Elvis en los años 50, consigues que reduciendo los costes al mismo tiempo creas un producto que es más atractivo para el público, pues estás garantizándote el éxito, porque vas a ser capaz de competir de mejor manera con los demás. Y esta es la historia. De esa forma, pues consiguió Sam Phillips, a través de Elvis Presley, conseguir un producto novedoso, barato de producir y que al mismo tiempo pues resultaba atractivo para el público, como demostró su gran éxito en ventas. Algo parecido a lo que ocurre, lo que está ocurriendo, lo que ocurrió hace unos años, empezó a ocurrir con las compañías aéreas de bajo coste. El atractivo lo tenían en los bajos precios, pero también en la facilidad para contratar y para, a través de las nuevas tecnologías, conseguir ese atractivo de que tú desde tu casa puedes contratar tu billete. Esta es la historia y creo que estábamos escuchando el Mystery Train de Elvis, y si os parece pues lo vamos a escuchar entero o casi hasta donde podamos, según el tiempo que dispongamos, para la semana que viene seguir hablando de los negocios del rock and roll en Rock and Roll Business. Muy bien, con esto finalizamos y daremos pie a nuestra primera entrevista en Informateco. En el día de hoy tendremos el gusto de poder conceder una entrevista a don Ramón Espinosa Sáez, secretario de Organización Agraria Jóvenes Agricultores, Asaja Alicante. Buenos días, don Ramón. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, cabe mencionar que esta organización de ámbito estatal es una de las organizaciones dedicadas al ámbito agrario más importantes de España y la más grande en número de afiliados. Hoy nos centraremos en un tema que está dando mucho de qué hablar en el ámbito agrícola, y es nada menos que de la bacteria Xylella fastidiosa, que está dañando a bastantes cultivos de la provincia. Y también sabremos de qué forma puede afectar a la economía. Bueno, don Ramón. Hola, buenos días. Buenos días. Un placer poder estar contigo hoy y nada, en primer lugar le preguntaremos que cómo de dañina es esta bacteria y cómo ataca las diferentes plantaciones. Sí, la verdad que es una bacteria muy dañina porque no tiene cura, ¿no? Entonces lo único que se puede hacer es erradicar la plantación en una primera fase y luego pues intentar controlar el insecto vector, que es en definitiva quien transmite la enfermedad a cortas distancias. Pero sí, lo que pasa que bueno, lo que tenemos aquí en Alicante de momento, porque hay varias subespecies, la subespecie que tenemos aquí en Alicante es la múltiples, y solo está afectando al cultivo de almendro, de momento. De momento en lo que es el olivar son otras subespecies y no han mutado, y en principio tenemos lo que se está arrancando y lo que está infestado es el cultivo de almendro. Pues don Ramón, es lo que le iba a mencionar ahora. Bueno, como nos has comunicado, que el almendro es de las más importantes en la plantación, ¿qué quiero decir? En las plantaciones que hay en Alicante. Y las plantaciones de olivos son las que se están viendo más afectadas a nivel, podríamos decirlo así, nacional. Sí, porque esta enfermedad, viene de su origen en América, entró en Europa a través de Italia, y en Italia lo que afectó la subespecie que tenían era la pacua, que se llama, y esta sí que lo que se denominaba el ébola del olivo, porque afectaba al olivo, afectaba al olivo, y ahí se arrancaron millones de olivos porque no hay otra no hay otra. Sí, no se preocupe, don Ramón. Sí, ahora. Y
Y bueno, pero insisto, lo que tenemos es lo que es en la península ibérica, porque en Baleares sí que tienen la subespecie esta que afecta al olivar. De momento solamente afecta al almendro. Lo que pasa que la solución que se está adoptando es un plan de erradicación, es decir, arrancar desde el foco positivo, arrancar un radio de acción de 100 metros, arrancar y destruir, es decir, pues devastar toda la parcela. Y bueno, eso tuvimos un primer brote que fue una parcela en Castel de Guadalés, un segundo brote que fue una parcela en Benimantel, el municipio de Benimantel, un tercer brote ya afectó a 26 parcelas y ya el 24 de octubre se publicó la declaración del cuarto brote que afectó a 58 parcelas. Tenemos ya 3 comarcas de la provincia de Alicante con esta plaga, ¿no? Ostras. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que se sustituya ya el plan de erradicación por el plan de contención. En el plan de contención solamente se arrancan los árboles infectados. Y don Ramón, sí, dime. Una pregunta, y como nos has mencionado de que está siendo un problema en muchísimas plantaciones, ¿cuántas reclamaciones habéis podido llegar a recoger por parte de los agricultores aquí en la provincia de Alicante? ¿Cuántas reclamaciones, perdón? Sí, ¿cuántas reclamaciones habéis llegado a recoger por parte de los agricultores perjudicados? Una aproximación, más o menos. Sí, los agricultores están, todos les han llegado una carta a su casa y en su gran mayoría han hecho unos recursos para, en tanto en cuanto no sea ejecutiva la medida, porque hay procedimientos judiciales en marcha pendientes de resolverse, pues están diciendo que no se entren en las fincas para arrancar. No obstante, lo que más se va a tramitar en estas ayudas van a ser las ayudas indemnizatorias. El pasado 2 de noviembre nos presentaron el borrador de las indemnizaciones y bueno, pues a todos aquellos agricultores afectados pues se les va a tramitar las ayudas de las indemnizaciones correspondientes por las medidas ordenadas de erradicación, ¿vale? El tema donde más yo creo que se va a insistir en los próximos días es que se están organizando, hay una asociación de afectados que está organizando ya medidas de protesta, actos de protesta para evitar que se siga con esta erradicación destructiva, ¿no? Y bueno, las reclamaciones un poco están sirviendo para retrasar un poco las medidas, pero poco más. Y don Ramón, dime. Ya hemos visto un poquito por encima los efectos, origen de la lixiviasis fastidiosa, ya que estamos en un programa relacionado con el ámbito económico, nos gustaría saber cómo está afectando a la economía, ya sea merma de matrimonios, cese de lucro, pérdida de producciones, y de qué manera, tanto directa como indirectamente, nos puede afectar a nosotros, los consumidores. Bueno, pues el perjuicio económico, aquí nosotros valoramos, hay un perjuicio moral muy importante, paisajístico, porque el cultivo de almendro en estas zonas, lo que llamamos nosotros la zona cero, pues tiene un elemento paisajístico brutal y de hecho recibe ayudas de la Unión Europea por el interés paisajístico que tiene el cultivo de almendro en secano. Pero a nivel económico, pues sí, evidentemente muy importante. No obstante, nosotros siempre diferenciamos en la agricultura de la provincia de Alicante, digamos que el 55% es regadío y el 45% es secano. Ese regadío, ese 55% genera el 88% de la renta agraria. Es decir, que el cultivo de secano no tiene una relevancia principal desde el punto de vista económico, pero es una auténtica barbaridad perderlo. O sea, tiene otras connotaciones que hay que proteger. Ahí queda un 45% de superficie agraria útil en secano. Si no les apoyamos en estos golpes, pues desaparece, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico no es lo más relevante, pero obviamente, particularmente a los agricultores que les afecta, pues sí le perjudica. Nosotros calculamos que van a desaparecer, de momento, con los 4 brotes que hay ahora, 250 hectáreas de cultivo de almendro. En esos municipios pequeños
en muchas ocasiones el único principal medio de vida es ese cultivo, que además durante los últimos años está teniendo unos precios muy buenos. Es almendra autóctona, marcona, en algunos casos almendra ecológica, y particularmente para esas personas autónomos, para esos agricultores, sí que es un perjuicio económico muy importante. Desde el punto de vista macroeconómico, digamos, Sí. La afección, el porcentaje no es relevante. Y bueno, al menos, bueno, el caso es que lo que acabamos de enterarnos es que ya aunque no nos afecte directamente, también es un problema global, ya que eso afecta a la mayoría de plantaciones de almendro, olivo, entre otros, de muchísimos agricultores. Así que, Joel, ¿tú querías hacer una pregunta en relación con esto? Sí, si podemos nosotros los ciudadanos ayudar en algo de esto para que no se expanda o algún tipo de ayuda. Bueno, yo ahora mismo, en la fase en la que estamos, yo le pediría a la sociedad civil, a los ciudadanos, que no, esto no es una cosa de los agricultores, que muchas veces no nos damos cuenta, pero este aspecto medioambiental, este paisaje que tenemos en estos pueblos que son muy visitados y que son muy turísticos, es porque hay personas que son agricultores que se dedican a cultivar. Entonces nosotros ahora mismo estamos enfrentados un poco con la administración, pidiéndoles que se sustituya el plan de erradicación por el plan de contención. Entonces ahora mismo pedirle a los ciudadanos que cuando haya alguna manifestación o algún acto, sí que nos gustaría que nos apoyaran, porque todos somos afectados indirectamente. Y una plaga no puede acabar con la agricultura de una zona. Y no estamos dispuestos a sacrificar Alicante para que la plaga no llegue a Valencia o no llegue a Castilla-La Mancha, al resto de España. Y esto es una situación que tenemos que, ya han pasado, la plaga se ha expandido, y tenemos que poner en marcha un plan de contención que evite la propagación de la plaga, pero que no arranque árboles sanos, que es una barbaridad arrancar árboles sanos. Entonces sí que me gustaría contar con el apoyo de la ciudadanía en esa línea de protestar para que los árboles sanos no se arranquen. Bien, pues bueno, intentaremos ayudar en todas esas manifestaciones. También queremos dar un mensaje a la audiencia y oyentes que nos están viendo, y de una manera poder apoyar a esos agricultores para que no se propague y podamos mantener una estabilidad en torno a todo este tema. Don Ramón, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, secretario de la Organización Agraria Jóvenes Agricultores Asaja de Alicante. Gracias a vosotros y nada, y por contar con nosotros, y cuando queráis estamos a vuestra disposición. Vale, muchísimas gracias, don Ramón. Un saludo, que pase una buena mañana. Bien, con esto nos despedimos del programa de hoy de Informateco, segunda edición. Gracias, Joel, por habernos acompañado. Encantado. Antonino no podemos tener para que se despida, pero bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos podéis seguir en Radio de la UA, tanto en Facebook, iVoox, y nada, que paséis una feliz mañana.